este trabalho... Obrigada, Carol. Como se avalia este trabalho de contar histórias, né, de fazer comunicação? Avaliação já é um tema que muita gente tem uma certa resistência, né? E quando se trata dessa temática, ele é ainda mais desafiador e ainda mais interessante, também por causa disso. Então, na nossa conversa com La Sobremesa, que a gente tem aqui hoje, representada pela Anca, pela Laura, pela Tânia, nós vamos nos debruçar um pouco sobre alguns caminhos que podem ser traçados para a gente se pensar como projetos, como programas, como organizações, preparados e planejando desde o início dos passos de uma ação de storytelling, de construção de narrativas, como incluir essa lente, como trazer essa perspectiva, né? Esse é o ponto de partida de hoje. É importante lembrar que nós tínhamos previsto hoje contar com a Valquíria Tibúrcio como uma das nossas facilitadoras. Infelizmente, hoje ela não vai estar junto conosco por conta de um problema pessoal, mas ela segue o programa. Então, nos próximos encontros, vocês já vão ter também a presença da Val, acompanhando essa conversa e trazendo uma lente super importante para todas nós, da perspectiva da equidade e especialmente da equidade racial nos processos de avaliação, de monitoramento e de coleta de aprendizagens. A Val tem sido uma das protagonistas aqui no Brasil em promover essas conversas. Ela criou recentemente uma iniciativa chamada Lente Preta, trabalhando com outras pesquisadoras, outras avaliadoras, outras consultoras e profissionais, justamente para aprofundar essa discussão e trazer essa lente cada vez mais presente no trabalho das organizações e da filantropia. Então, vai ser muito bom contar com ela, junto com as nossas companheiras da La Sobremesa, nesses próximos encontros e na trajetória que a gente vai oferecer e contar para vocês um pouco mais hoje. E é importante lembrar que, quando nós apresentamos os resultados da pesquisa que a Iris conduziu no ano passado, que a Carol realizou, um dos temas que apareceu com muita frequência nas conversas que tivemos em profundidade com as pessoas foi justamente esse desafio de contar o que acontece quando uma iniciativa de comunicação, de storytelling, de narrativa, de jornalismo é implementada. Como é que a gente diz o que aconteceu a partir disso? Como é que a gente mensura o impacto disso, os resultados disso? Essa era uma pergunta que atravessava muitas organizações, e nós ouvimos isso ficou com a gente, e a partir disso começamos também essa reflexão do que mais a gente poderia oferecer em termos de conversa e de espaço de aprendizado sobre essa questão tão relevante. Então, tendo dito isso, eu agora vou passar para a Carol para falar um pouquinho da pesquisa e depois a gente vai apresentar as companheiras da La Sobremesa. Carol, vou passar a bola para você. Olá, boa tarde, todas, todes, todos. Enfim, eu conversei, acho que com vários de vocês nessas últimas semanas, retomando um pouco os temas que a gente gostaria de trabalhar aqui nas tertúlias, né, nesse segundo semestre. E aí, hoje a gente vai trabalhar a ideia da avaliação de impacto, e eu queria trazer um pouco, relembrar um pouco o que apareceu na pesquisa que a gente fez ao longo do ano passado sobre esse tema, né? Um pouco do porquê se aprofundar nele, compartilhar um pouco do que a gente escutou sobre o tema.
Então, só recuperando, né? Acho que a pesquisa ela foi um processo de escuta de várias organizações, muitas delas estão aqui hoje, que trabalham com storytelling como uma estratégia de mudança, né? Como uma estratégia para a mudança social. E aqui eu trago só um recorte específico relacionado à avaliação de impacto, para a gente partir já ter como pano de fundo o que a gente já sabe, o que a gente já escutou, inclusive de vocês, sobre esse tema, né? Então, é um recorte, acho que lembrando um pouco do propósito da pesquisa, a gente fez essa escuta para tanto escutar o que já existia, né, de fortaleza nesse ecossistema, mas também o que já existia de capacidade instalada e também entender um pouco mais quais eram as necessidades desse campo na América Latina e Caribe. E então, essa frente de avaliação de impacto, de mensuração de impacto, apareceu como importante. Então, aqui a gente tem um pouco essa escuta do que é importante para fortalecer as organizações. Esse tema, né, apareceu como o que é importante para fortalecer as organizações e também para fortalecer esse ecossistema. Aqui, então, os objetivos. Então, a primeira, acho que é interessante a gente trazer que a gente escutou muito como cada organização se planeja o seu propósito, planeja a sua teoria de mudança, né? O que tem, qual é o propósito final da atuação dessas organizações que trabalham com storytelling, que estavam no escopo de pesquisa. E a gente, assim, esses propósitos são variados, cada instituição organiza, né, a sua teoria de mudança de uma maneira, mas de alguma forma a gente entendeu e organizou esses propósitos todos em 4 grandes objetivos estratégicos, né? Então, tem um primeiro objetivo estratégico que apareceu com muita força, especialmente em organizações no Brasil, que era o de diversificar narrativas, de trazer diversas vozes, de tornar esse processo, diversificar de fato quem conta essas histórias. Então, esse era um primeiro tema bastante forte. Tem muitas organizações que trabalhavam com a proposta de que esse storytelling fosse utilizado para influenciar políticas públicas, para incidir de alguma forma. Um terceiro propósito, né, um conjunto de propósitos, estava relacionado a gerar autonomia, ou seja, quanto mais acesso eu tenho à informação, eu tenho mais autonomia para participar do processo democrático. E um terceiro campo, que é um grupo de organizações que trabalham numa perspectiva de apoiar a sociedade civil a fazer mudanças narrativas. Então, são organizações que estão aliadas à sociedade civil e pensando e apoiando nesse processo de mudanças narrativas, e aí as mudanças que a sociedade civil entende que são necessárias de ter um esforço de mudança narrativa. Então, são organizações que trabalham muito em conjunto com outras. Aqui, então, tem um descritivo assim, do que eu, desses 4 grandes conjuntos de propósito que a gente ouviu de vocês, né? E aí é importante dizer que esses propósitos também eles também se combinam, né? Não é que as organizações só trabalham com um ou outro, eles também se articulam, se combinam de alguma forma. Mas a gente ouviu, então, de vocês esses 4 grandes conjuntos aí de propósitos estratégicos. Também é importante dizer que o que a gente ouviu é que, apesar dessas prioridades, desses objetivos estratégicos estarem muito na cabeça das organizações que trabalham com storytelling, pensarem nas etapas para conseguir transformar, para conseguir alcançar esses objetivos, não estava entre as prioridades nesses últimos 5 anos. As prioridades estavam muito mais em ter um bom produto de comunicação nas mãos, em ter um produto que converse com a audiência, que transmita uma mensagem, que tenha um bom formato, uma boa linguagem. Isso pensando nos vários tipos, né, de produto que eu posso ter, né, tanto um vídeo, um filme, mas também um podcast, uma matéria, uma reportagem, enfim, os diversos produtos que eu posso ter, mas o principal foco tem sido, bom, eu quero desenvolver um ótimo produto, um produto que comunique, um produto que passe a minha mensagem, mas os passos, como esse produto consegue me levar a alcançar o meu propósito, isso foi menos trabalhado ao longo desses últimos anos. Então, quando a gente falava em planejamento estratégico, as organizações usavam esse planejamento estratégico muito mais para definir as suas prioridades temáticas, em diálogo com a sociedade civil,
para desenvolver esse produto, trazer cada vez mais sofisticação para o formato, para a linguagem, para o conteúdo, e para pensar o seu desenvolvimento institucional. Então, para pensar sustentabilidade, aumento de audiência, pensar a sua força institucional. Então, a gente foi se dando conta, né, que planejar estrategicamente estava muito mais relacionado a esse bom produto do que a passos, né, a um processo para chegar, para alcançar essa mudança. Então, essa pergunta, né, eu consegui diversificar narrativas, eu consegui caminhar em direção a ampliar a autonomia das pessoas para a participação democrática, esse processo, essa caminhada estava menos colocada. Então é isso, os objetivos estratégicos, eles servem muito como bússola, como farol, como orientação, e menos como uma caminhada, uma trajetória que eu tenho que construir, desenvolver, para que seja possível alcançá-la, né? E aí acho que decorre disso algumas coisas, né? Então, o que a gente escutou? Que sim, existem dificuldades para tocar um monitoramento sistemático de impacto social, que entre as organizações que trabalham de jornalismo, né, e de produção de conteúdo, em geral, as mesmas métricas de escuta de audiência são usadas para medir impacto. Então, os comentários, as visualizações, esse tipo de indicador é o que é fundamentalmente utilizado para medir impacto. E muitos compartilhamentos do quão desafiador é trabalhar com indicadores de impacto social, de como que a gente consegue entender, visualizar essa percepção de visão, essa mudança de paradigma, mudança de percepção da audiência. E também apareceu com bastante força que esse monitoramento varia muito. Às vezes eu tenho um projeto que sim, eu consigo fazer uma atuação, mas muitas vezes não. E aí, por fim, então, essa prática sistemática de avaliação com indicadores, com resultados esperados, ela é realizada por algumas poucas organizações, não é que então, tem algumas que sim, e que inclusive usam métodos muito sofisticados para avaliação de impacto. Então, ou desenvolveram KPIs, que são esses indicadores chaves, ou usam o Balanced Scorecard, que é uma metodologia também de avaliação, ou criaram mesmo indicadores próprios de avaliação e definiram seus resultados esperados. Ou seja, existem algumas organizações nesse universo todo que sim tinham algumas iniciativas, né? Então, acho que aparece, né, como uma necessidade do ecossistema justamente fortalecer e ampliar essa capacidade das organizações de medir o seu impacto aí tem muitas inquietações a respeito disso, né? Então, primeiro, explorar, assim, como que a gente define o sucesso de uma transformação narrativa, né? E da construção de histórias. Como que a gente define que deu certo uma iniciativa de storytelling, que ela deu passos em direção ao propósito que era almejado? Como que a gente faz para saber que, de fato, as mensagens que a gente desenvolveu, pensou, construiu, etc., elas chegaram ao público e elas, de fato, mudaram suas percepções e chegaram no público em que nós gostaríamos que chegasse, que era fundamental para a mudança narrativa desejada, né? E aí, por fim, acho que aí, terminando já, a percepção de que essa é uma estrutura, né? É uma infraestrutura, saber avaliar impacto é uma estrutura que talvez possa ser uma estrutura compartilhada, que a gente deveria pensar juntas sobre isso, que deveria ser uma reflexão conjunta e não individual, e não muito só. Então, aí acho que está um pouco o coração, o porquê de gerar esse espaço e o porquê da gente se dedicar juntas a isso, né? Então, saber contar o sucesso de uma iniciativa de storytelling é muito importante para a gente, inclusive, poder se fortalecer como ecossistema, ampliar a sustentabilidade das instituições, ampliar a capacidade de perceber, de aprender com o que a gente vivenciou e pôde realizar. Então, acho que esses são, assim, os highlights, né? Os destaques do que apareceu na pesquisa sobre essa temática. Então,
Queria só dar esse panorama do que a gente escutou de vocês, inclusive para a gente poder seguir pensando um pouco a partir disso, e inclusive questionar, né? A pesquisa era para a gente já partir as reflexões de algum lugar e seguir a caminhada. Então, obrigada. E aí, queria já chamar a Anca, Laura, Tânia, para se apresentarem, para a gente ouvir um pouquinho. A Grace já disse no começo, a gente estava prevendo a participação da Valquíria. A Valquíria vai trazer um aporte valioso para a gente, pelo Manifesto Lente Preta. Eu acho que ela traz uma perspectiva muito importante da gente... quando a gente está falando de transformação, de mudanças narrativas, a gente está falando em enfrentar as desigualdades que são estruturais na nossa região. E a Val vai trazer uma lente importante que está relacionada ao racismo estrutural, para a gente ter isso bem no coração aí do nosso olhar sobre este tema. A Graça está compartilhando aí o manifesto do movimento que a Val faz parte, para a gente ter, enfim, ela estará conosco nos próximos encontros, e acho que vai ser importante a gente ter essa mirada da Valquíria. Então, Anca, Laura, Tânia, muito bem-vindas, muito obrigada pela participação de vocês. Muy bien, buenos días, creo que para todos es días todavía. Les dejo un minuto para hacer clic si necesitan traducción del español al portugués. Ahí está el globito. Y muchas gracias a nuestras traductoras. Gracias también a Carol y Graciela por no solamente la invitación, pero también pensar en este espacio, ¿verdad? Y bueno, gracias a ustedes, la verdad, quienes están aquí por querer hablar de este tema que a veces quizás no es lo más sexy, no es lo más divertido, ¿verdad? Pero es algo que personas dentro de sociedad civil sabemos que es importante, ¿no es cierto? Yo soy Anca Matioc, yo soy la directora y fundadora de La Sobremesa. La sobremesa, especialmente en Brasil, porque sé que significa algo levemente distinto, es el postre, ¿verdad? En Brasil, la sobremesa es el postre. En casi todo el resto de Latinoamérica es como el momento después de la cena en donde tienes las conversaciones reales, ¿verdad? Como muy, que quizás no puedes tener en las oficinas o que quizás tienes en los pasillos de las conferencias, ¿verdad? Entonces de ahí sale un poco el nombre, y eso es el espacio que siempre queremos generar con organizaciones de sociedad civil en la región, en América Latina. Entonces, Lau, si puedes compartir pantalla para que puedan ver la sobremesa. Y sí, es esta imagen que lo hizo una ilustradora paraguaya, amiga también, realmente representa lo que queremos hacer y cómo trabajamos, ¿verdad? Entonces siempre es muy colaborativamente, tomando las voces y opiniones de todo el mundo, y realmente sí teniendo como las conversaciones que a veces son incómodas o no les damos como un espacio. Ese es el espacio para realmente tenerlos, ¿no? Entonces, sí, es lo que queremos hacer con ustedes, justamente sobre el vínculo entre el diseño de un proyecto, ¿verdad? El monitoreo, luego evaluación y aprendizajes de ese proyecto, y finalmente contando el impacto que tuvieron, ¿verdad? Con su proyecto de storytelling, ¿no? Y ahora nos presentamos un poco. Yo soy obviamente no latinoamericana por mi nombre, ¿verdad? Casi todos adivinaron. Yo soy rumana. Vengo de Rumania, crecí en Estados Unidos y luego pasé 7 años trabajando en Chile con muchas organizaciones de toda la región, incluyendo Brasil. Y ahora llevo 5 años en México, ¿verdad? Llevo bastante más de una década trabajando en sociedad civil en la región y también apoyando a distintos tipos de organizaciones de sociedad civil, organizaciones que hacen incidencia, como muchas de ustedes,
organizaciones que intentan cambiar la narrativa, como hacen muchos de ustedes, ¿verdad? Organizaciones de periodistas de investigación. Entonces, tengo como varios conocimientos de estos tipos de organizaciones y también sus desafíos, ¿verdad? Entonces, nada, para mí es un honor estar aquí con ustedes y poder también aprender de ustedes y también como que, sí, aprender a más profundidad cuáles son esos desafíos, como vimos un poco en la presentación de Carol, ¿verdad? Pero ahora verlo aún más en profundidad y juntos realmente crear potenciales soluciones, ¿verdad? Y ahora les explicamos un poco más de cómo va a pasar eso. Pero antes de eso, quería pasarle la palabra a mis dos compañeras que están aquí presentes y obviamente ya escuchamos de Wal, que va a estar aquí con nosotras también en los futuros talleres. Pero primero le quiero pasar la palabra a Laura, para que te puedas presentar un poco. Hola a todos. Anka siempre lo dice un poco mejor que yo puedo hacer, pero muy feliz de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Laura. Estoy basada en Washington, D.C., en los Estados Unidos, y trabajo con comunidades aquí, pero también en Latinoamérica. Y estoy aquí más en un rol de apoyo. Mi trabajo enfoca en evaluación y diseño con comunidades en el centro. Y la mayoría ha sido enfocada en incidencia, en power building y en cambio de sistemas, también con donantes y también con organizaciones de comunidades. Entonces, muy emocionada de estar aquí, apoyar a ustedes y escuchar sobre su trabajo también. Y lo voy a pasar a Tania. Gracias, Laura. Gracias, Anka. Pues yo estoy estaría apoyando a Anka y a Laura en todo el proceso. Un poco decimos nosotras tras bambalinas. El día de hoy voy a estar también tomando algunas notas justo para que nada de lo que se dialogue aquí pase desapercibido, ¿no? Siempre es como muy importante tener bien presentes sus voces, sus participaciones, y entonces estaré como muy atenta de cada una de las cosas que se estén platicando. Y me sumo a Laura y a Anka mencionando que estamos muy emocionadas y muy contentas, ¿no? De estar platicando acá. Y muchas gracias también a las intérpretes y a la tecnología, porque... Y bueno, ya sería todo. Le paso, no sé, la palabra de nuevo a Anka. Muy bien, muchas gracias. Y desgraciadamente no tenemos tiempo en este mismo minuto para hacer introducciones, pero en breve vamos a dividirnos en grupos pequeños y ahí nos vamos a presentar en los grupos pequeños y nos vamos a ir conociendo cada vez más y en mayor profundidad en estos talleres, ¿verdad? Muy bien, entonces... Ahora les contamos un poco más de este proceso, ¿verdad? Como dijo Graciela en su presentación, este es el primer taller de una serie de talleres justo sobre esto, ¿verdad? Potenciando la conexión entre el diseño, o sea, el diseñar proyectos, el monitoreo, evaluación y aprendizaje de esos proyectos y también el impacto que tienen, ¿no? Entonces, estamos en el primer taller, bienvenidos. Y hoy vamos a como un poco crear el piso en el cual luego vamos a como ir profundizando cada taller, ¿verdad? Vamos a ver como qué es el diseño, qué es MEL, ¿verdad? Monitoreo, evaluación y aprendizaje. Y por qué es importante contar el impacto, ¿verdad? Que estamos teniendo. Algunas cosas quizás son obvias. A ver, seguimos en ese otro slide. Algunas cosas son obvias, pero ahí vamos casi. No. Casi. Bueno, mientras nos mareamos un poco, discúlpenos.
Entonces, hoy vamos a como ver una pequeña presentación, ¿verdad? Y luego vamos a hablar en grupos pequeños para ver cuáles han sido los desafíos de ustedes que han tenido en estos temas, ¿verdad? De diseño, de monitoreo, evaluación y aprendizaje y también de cómo han contado el impacto, ¿no es cierto? Luego en el taller 2, a ver, Laura, si podemos pasar al slide anterior. Ahí vamos. ¡Yay! Okay. Aquí, en el segundo taller, eso va a ser a finales de agosto, ¿verdad? Y ahí ya les vamos a pedir que se inscriban para los otros 3 talleres, ¿no? Para saber con quiénes contamos, quiénes son, cuáles son sus organizaciones, cuáles son sus proyectos que están trabajando, ¿verdad? Porque vamos a trabajar con base en eso, ¿verdad? Para intentar realmente aterrizar estos talleres a algo muy concreto para ustedes y algo como, sí, no solamente teórico, ¿verdad? Porque no sé ustedes, pero por lo menos a mí a veces lo teórico me abruma y sí lo quiero aterrizar para luego poder, ¿no? Aplicarlo en mis propios proyectos. Entonces, entre el taller 1 y el taller 2 les vamos a pedir que se inscriban y luego en el taller 2 ya vamos a enfocarnos en la parte de diseño, ¿no? Entonces aquí vamos a introducir como varios conceptos o varias metodologías de diseño, vamos a hablar un poco más a profundidad de los desafíos que hemos visto y que ustedes mismos expresaron, ¿verdad? Y luego nos vamos a dividir en grupos pequeños para trabajar 1, 2, 3, 4 o 5 proyectos reales de ustedes, ¿no? Ustedes también van a poder postular sus proyectos para poder trabajarlo en el taller 2, 3 y 4, ¿no? Entonces vamos a estar apoyando a nuestros compañeros en esta misma llamada, pensando en el diseño de sus proyectos que ahora están trabajando. Entonces, si la fase de diseño ya pasó, que en su mayoría ya va a haber pasado, es como un ejercicio más de reflexión, como cómo nos fue, qué no nos fue, como también en dónde fueron las dificultades, qué nos hubiera servido, ¿verdad? Y todo esto pensando en cómo lo podemos hacer mejor en el futuro, ¿no? Entonces, el primer momento o el primer como nivel de profundización es sobre el diseño, ¿verdad? Luego en el taller 3 profundizamos un poco más en el segundo paso, que realmente es el monitoreo, evaluación y aprendizaje, ¿no? O el MEL. Y entonces aquí es donde hacemos el vínculo entre el diseño, ¿verdad? Original, con todos los objetivos que tuvieron, con todas las estrategias que quizás crearon y ver, cómo nos fue en ese monitoreo y evaluación o aprendizaje, ¿verdad? Y como dijo Carol y también Graciela, ¿verdad? A veces hay un cierto pues retinencia, o sea, no es algo que realmente nos gusta hacer, lo vemos que es un poco difícil, ¿verdad? A veces no tenemos el tiempo de hacerlo, etcétera. Entonces, de nuevo, aquí en este taller lo que vamos a hacer es dar una pequeña presentación, pero realmente trabajar mucho en grupo con base en esos proyectos que se van a postular de ustedes. Para entender como con ejemplos en concreto cuáles han sido los desafíos y cómo podemos mejorarlo en futuros proyectos, ¿verdad? Y entonces, de nuevo, es considerar todos estos desafíos y pensar en cómo podemos como agilizar básicamente estos procesos o hacer que estemos midiendo las cosas correctas, etcétera. Entonces, finalmente tenemos el último taller, el taller 4, que esto va a ser en octubre. Tenemos como entre 3 y 4 semanas entre cada uno. Y en este taller vamos como un poco a cerrar la serie, ¿no? Entonces aquí ya vamos a haber hablado de diseño, vamos a haber hablado de monitoreo, evaluación y aprendizaje. Y entonces vamos a pensar en la importancia de contar nuestro impacto, ¿verdad? De contar, sí, qué es lo que aprendimos, contar como el impacto que tuvo no solamente el proyecto, pero también pensar en el proceso por el cual pasamos, ¿verdad? Para crear este proyecto, ¿no? Entonces,
cerramos con ese último taller pensando un poco más en por qué es importante hablar justamente de este impacto y cómo mejor poder hacerlo, ¿verdad? Dado que conozco muy bien pues los limitantes a veces que tenemos como organizaciones de sociedad civil, que uno muy grande es que no tenemos el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer de una forma poderosa, pero también ágil, ¿no? Y cómo lo podemos como apuntar a las personas correctas, ¿no? Entonces, esos son los 4 talleres. Quiero tomar una pausa breve y ver si alguien tiene alguna pregunta o duda. E se alguém tiver alguma pergunta ou dúvida, é só falar, abrir o microfone, fiquem à vontade. Exacto. Sí. Por el momento veo que no, pero si tienen alguna pregunta, ahora les vamos a dar el link a esta misma presentación. De hecho, Laura o Tania, si lo pueden poner ahí, está perfecto. Y si se les ocurre en algún otro momento durante la presentación de hoy o bien en otro día, aquí estamos para responder eso, ¿verdad? Ok, ahora sí vamos al siguiente slide. Perfecto. Bien, entonces estamos ya en el taller 1. Esta es la agenda. Hicimos una breve introducción al proceso entero y también, digamos, a este mismo taller. Ahora vamos a hacer una pequeña presentación, ¿verdad?, de estos 3 componentes que vamos a estar pensando en el diseño del proyecto MEL y realmente en grupos para reflexionar sobre el diseño email y cómo nos ha ido en el pasado, ¿verdad? Vamos a primero trabajar en grupos pequeños y luego vamos a compartir las reflexiones en grupo grande, ¿no? Y luego cerramos. Y en el cierre les cuento mucho más en detalle lo que les estaba hablando ahora, que son 2 puntos importantes, que uno es inscribirnos en los siguientes, para asistir a los siguientes 3 talleres. Y otra cosa es ahí mismo poder postular tu propio proyecto, si te gustaría que fuera uno de los seleccionados para trabajarlos juntos en esos 3 talleres, ¿no? Listo. Muy bien. Entonces, empezamos. Sé que algunas de estas cosas quizás para algunas de ustedes es muy básicas, ¿verdad? Pero es siempre como bueno empezar asegurándonos de que todos estemos entendiendo lo mismo, ¿verdad? De estos procesos que a veces son complejos y tienen varios pasos, ¿verdad? Entonces, estos 3 componentes primero, o sea, el diseño, MEL y también contar la historia del impacto, están súper vinculados y muchas veces no se vinculan, ¿verdad? Ahora vamos a entrar en el por qué, pero es importante vincularlos porque sin tener un diseño realmente muy bien pensado, no vamos a poder, bueno, primero llegar a los impactos que quisiéramos tener, ¿no es cierto? Y otra forma más técnica de decirlo es no vamos a poder medir ese impacto, no vamos a poder evaluar si realmente llegamos a ese impacto o no, y no vamos a poder como aprender necesariamente de ese impacto. Entonces, ese vínculo realmente es muy importante y yo diría especialmente en proyectos de storytelling como las de ustedes, ¿verdad? Quizás en algunos casos tienen como el diseño muy bien pensado, ¿verdad? Porque tienen el problema muy bien definido o tienen la audiencia o el público o el beneficiario muy bien estudiado, pero quizás no estamos pensando en nuestro impacto que quisiéramos tener con este proyecto de storytelling desde un principio, ¿no es cierto? O quizás al revés, quizás no tomamos el tiempo suficiente para diseñarlo y entonces estamos como, bueno, aprendiendo el camino, pero entonces eso significa que quizás no estamos apuntando a un impacto tan concreto, ¿no es cierto? Entonces, bueno,
Esa es como un poco la rueda, como que el primer paso sería el diseño, ¿verdad? Y luego pasa la implementación o la creación, en muchos casos, del proyecto de storytelling, ¿no? En eso somos expertos todos de sociedad civil, ¿verdad? Porque siempre estamos implementando. Luego viene esta parte de recolección de datos y evaluación, o más bien el monitoreo, ¿verdad? El M y luego el E de MEL, el monitoreo y la evaluación. Y luego el L, que es en la sobremesa nuestra parte favorita, que es la reflexión y aprendizaje, ¿verdad? Entonces es también asegurarnos de que estemos realmente metiendo todo lo que aprendimos con el monitoreo y evaluación en la organización, ¿verdad? No solamente se trata de un proyecto, sino en la organización y bien como se dijo al principio, también quizás en la colectividad, ¿verdad? Quizás en el ecosistema mismo, ¿no? Entonces, esa es la rueda, ¿verdad? Y esa rueda se aplica en proyectos de storytelling y en otros proyectos de sociedad civil en general. Y yo honestamente argumentaba que casi cualquier otro proyecto, si viene del gobierno o del sector privado, etcétera, ¿verdad? Esa es la rueda básica. A ver, ahora vamos a entrar en un poco más detalle. Ahí vamos. El diseño de proyecto. Bueno, también vale la pena decir que yo soy diseñadora, ¿verdad? De procesos, de proyectos, de programas, etc. Entonces el diseño me súper apasiona. Y sí, pensando en qué es un diseño poderoso, ¿verdad? ¿Qué hace que un diseño sea poderoso? Para mí el primer punto, y suena obvio, pero he visto a varios diseños sin este primer punto, es que se entienda el problema, ¿verdad? Que entiendas a profundidad el problema, entiendas realmente las comunidades que están experimentando este problema y entiendes tanto las causas como los efectos, ¿verdad? De esa forma intentar incidir un poco más en las causas, ¿verdad? O en las raíces del problema para realmente generar un cambio, ¿no es cierto? Entonces, en el storytelling sería hablar más y destacar más cuáles son, ¿no es cierto?, estas causas, también mostrando estos efectos o impactos que está teniendo. Luego, y esto viene también de nuestra colega Val, ¿verdad?, para darle el crédito, también que tenga en cuenta las desigualdades estructurales, ¿verdad? Porque muchos problemas que nosotros estamos hablando en sociedad civil son realmente estructurales, ¿no? Y por eso también es importante desmenuzar un poco las causas, ¿no? Para poder ver cuáles son algunas causas en donde podríamos realmente incidir y cuáles son otras que las tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Pero quizás ese no es el camino por el momento por este proyecto, ¿verdad? Entonces hay que desmenuzarlo para realmente poder atacar a ciertos componentes de estas desigualdades estructurales. Y luego, y esto lo vamos a ver más incluso en la parte, en el segundo taller, que el diseño incluya a las mismas personas que están siendo afectadas por el problema, ¿verdad? Entonces, eso ya es, podemos hablar como de varias metodologías para hacerlo, pero realmente más que metodologías, el punto importante aquí es incluir a esta visión, a estas experiencias para realmente entender el problema como algo más allá de lo teórico, más allá de lo político y realmente sentirlo como el problema que toca a personas, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar mucho más en el segundo taller, pero aquí vamos a detallar algunos desafíos que nosotras hemos visto en nuestro trabajo con organizaciones de la región, ¿verdad? De todas partes de Latinoamérica. Primero es ese, ¿no? Que no estamos
que no nos basamos en problemas de personas o comunidades específicas, ¿verdad? Entonces quizás quedan como vagas o no las entendemos como mucho a profundidad, no las estamos incluyendo, entonces son como muchos estudios y realmente estamos como actuando a veces de incluso formas paternalistas si no tenemos cuidado, ¿verdad? Entonces realmente es importante como estudiar estas comunidades e incluir las personas, ¿no? Luego, y creo que esto no le va a sorprender a nadie, tenemos una falta de tiempo, ¿verdad? En el diseño. Eso obviamente impacta también en la implementación, etcétera, pero veo en particular que afecta el diseño. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que en general diseñamos el proyecto cuando estamos postulando, ¿verdad? A nuestros donantes. Y entonces eso a veces pasa, si tenemos tiempo, en 2 semanas. Otras veces pasa quizás de una noche a otra, ¿verdad? No les voy a hacer levantar la mano, pero yo levanto la mano para ustedes para decir que yo también he pasado por ahí, ¿verdad? Y entonces, imagínate, o sea, ahí no estamos como realmente llegando a poder profundizar en ese diseño, realmente testeando nuestro diseño para ver qué dicen las personas que están siendo afectadas por el problema y no estamos tomando el tiempo suficiente incluso a veces para hablarlo con nuestro propio equipo, ¿verdad? Y entonces es muy importante que incluso después de la postulación, ya sé que luego te da el dinero el donante y nos emocionamos y empezamos a implementar, pero yo sí les diría que es muy importante darnos un espacio extra, unas semanas por lo menos, para repensar en el diseño, para acomodar las cosas y para a veces especificar las cosas, ¿verdad? Del diseño. Vamos a hablar más de esto en el taller 2. Vanessa, ¿qué pasa cuando el diseño no está basado en un problema? ¿Me puedes dar un ejemplo? Puedes desmutearse si quieres. Ahí. Sí, gracias, Anka. Pienso como cuando no estamos resolviendo algo, sino queriendo crear, por ejemplo, formar más gente que pueda responder a los desafíos de las narrativas o crear una comunidad. Eso no necesariamente surge de entender un problema, creo. Sí, pero tú misma cuando me la explicaste, me hablaste del problema, ¿verdad? Porque quizás no hay suficientes personas que están capacitadas, ¿verdad? ¿Por qué no hay suficientes personas que están capacitadas? Incluso si son cosas como que no tratan quizás problemas como socioeconómicos, digamos, igual tu solución está buscando tratar un problema, ¿no es cierto? Entonces, incluso con, por ejemplo, todo el trabajo que hacemos dentro de la sobremesa, es un poco lo mismo, ¿verdad? Nosotras creamos programas dentro de la sobremesa que tratan problemas que nosotras vemos dentro de sociedad civil, que no haya suficientes personas capacitadas, que etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces yo diría, incluso ahí, piensa bien en el problema antes de pensar en las soluciones, ¿no? Ándale, exacto, una necesidad. Sí, y por eso es como tanto el enfoque en cuáles son las personas que tienen esa necesidad para ver, ok, qué han intentado hacer para satisfacerla, ¿verdad? Qué no les ha funcionado en el pasado para evitar caer en esas cosas, ¿verdad? Pero eso es una gran pregunta y las vamos a anotar para el taller 2. Otros desafíos, ¿verdad? Y aquí voy un poco más rápido porque estamos un poquito atrasados de tiempo, pero falta de conocimiento de metodologías de diseño. Yo conozco varias metodologías, no soy metodóloga, no soy como esta metodología es la que todas tenemos que usar para nada. Más bien lo que vamos a hacer en este siguiente taller es darles a conocer varias metodologías que quizás hacen como más feeling con ustedes o hacen más conexión con sus proyectos, ¿verdad? Pero realmente todas las metodologías que les vamos a compartir es cómo poner a la persona en el medio y realmente cómo pensar a niveles más profundos del problema, ¿verdad? Entonces, por esta como falta de conocimiento, a veces vamos con solamente lo que nos piden el donante. ¿No es cierto? Entonces vamos directo a como, bueno, como quizás los objetivos, quizás estas son las estrategias, nuestra parte favorita, ¿verdad? Y también las actividades. Y no pensamos en como la base, ¿verdad?
Otra es faltas de herramientas para ejecutar el diseño, ¿verdad? Falta de herramientas, a veces falta de tiempo, capacidades dentro del equipo. Entonces podríamos crear un diseño genial, pero luego no tenemos las capacidades de ejecutarla, ¿verdad? Y eso se vincula también con la segunda parte de esa rueda, que es la implementación. Y le voy a dejar esta pregunta porque luego la van a responder ustedes en sus mismos equipos y hay muchísimos otros desafíos, entonces queremos saber de otros, ¿verdad? Pero por el momento quiero pasar a esta siguiente componente, ¿verdad? Que vamos a estar hablando en el taller 3, que es el monitoreo, evaluación y aprendizaje, ¿no? O MEL. ¿Qué es un plan de MEL útil y a la medida, ¿verdad? O un plan MEL poderoso, ¿cómo es? Uno que realmente está enfocado en el aprendizaje. Laura especialmente te puede comentar cuántas veces ha visto una organización con una gran capacidad para hacer MEL, ¿verdad? De un proyecto, pero realmente entonces no están integrando todo lo que han aprendido dentro de las organizaciones. Entonces es algo, ¿verdad? Que realmente no está dando frutos como por capacidades dentro de las organizaciones. Entonces, esta parte muchas veces es muy flaquita y es integrar estos aprendizajes del proyecto en la organización para futuros proyectos y futuros trabajos, ¿verdad? Un punto ultra importante también, tiene que ser un MEL o un esquema, ¿verdad? Que podemos realmente ejecutar, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes, ahora lo vamos a hablar más en el taller 3 y un poco ahora, pero cuántos de ustedes han desarrollado unos Exceles gigantes, ¿verdad? Con miles de tipos de indicadores de progreso, de impacto a mediano plazo, a largo plazo, y luego nunca podemos ejecutarlo porque hicimos demasiadas preguntas, ¿verdad? Y son muchas las cosas que queremos intentar recolectar y entonces nos abrumamos y queda o a medias o literal no lo tocamos, ¿verdad? He visto varios casos así. O necesitamos el doble de equipo, tal cual. Y entonces, ¿cómo podemos hacer algo que satisfaga? Creo que lo dije bien. Gracias, Tania. Las preguntas más importantes que tenemos, ¿verdad? ¿Cómo podemos agilizar esto y cómo podemos crear algo que es funcional para nuestra organización, ¿no? Entonces, eso es lo que nos vamos a enfocar en el taller 3, realmente. ¿Cómo podemos diseñar algo muy potente, pero a la vez que no nos abrume, ¿no? Y finalmente, uno que produzca información que contribuya a fomentar acciones orientadas a la equidad de raza, género y otras. Entonces, esto es un componente que muchas veces algunos donantes no nos pida que incluyamos, ¿verdad? Y entonces quizás no está como tan presente en nuestras mentes, pero obviamente ustedes que están muy metidos en este tema, también es interesante pensar en cómo podemos ver el impacto en este sentido también, ¿verdad? ¿Cómo podemos incluir esto dentro de como los indicadores que quisiéramos ver, que quisiéramos promocionar? ¿No es cierto? Eso también lo vamos a estar hablando más en el taller 3 y nos va a guiar obviamente nuestra querida compañera Wal. Y entonces estos desafíos, para no hacer el cuento demasiado largo, algunos son muy parecidos al de diseño, ¿verdad? Falta de tiempo, falta de capacidades, como bien dijo Vanessa, a veces necesitamos el doble de equipo, incluso si creamos algo muy grande, ¿verdad? Muchas gracias, Tika, nos vemos en los siguientes. Falta de capacidad y recursos. Este es uno muy grande y no necesariamente aparece en el diseño. Y es que muchas veces las estructuras de MEL están creadas para los donantes y no necesariamente para los equipos, ¿verdad? Y a veces cada donante pide una estructura distinta, ¿verdad? Pide un enfoque distinto, tiene una metodología distinta para hacer MEL, ¿verdad? Entonces, es pensar más allá de lo que quieren los donantes, qué es lo que realmente queremos traquear nosotros como organización. Y luego, cómo podemos hacer empatar eso con lo que nos está pidiendo los donantes, ¿verdad? Pero tener una visión clara desde la organización, cuáles son las preguntas más importantes, ¿no?
Y luego, uno muy importante que vemos una y otra vez, es la falta de integración de MEL en el proceso de diseño, ¿verdad? Entonces, estamos como diseñándolo y estamos muy emocionados y creamos nuestros objetivos, ¿verdad? Y tenemos vagamente una idea del impacto que queremos lograr, ¿verdad? Y empezamos a implementar. Y en la mitad del camino, el donante nos pregunta cómo vamos con MEL, ¿verdad? Y se nos olvidó y lo estamos haciendo un poco atrasados. Y entonces es realmente la importancia de conectarlo desde un principio, porque desde un principio, idealmente, estamos monitoreando el impacto que queremos tener, ¿verdad? Estamos viendo como cuáles son las señales de que estamos generando un cambio, ¿verdad? En el camino y no solamente tenerlo al final, porque luego entonces son solamente quizás las cositas grandes que pasaron durante el camino y no estamos recolectando como las cositas más chiquitas que la verdad también son importantes de ver, ¿no? Y plasmar ahí. Y otros, seguramente hay miles más, queremos escuchar de ustedes. Y, a ver, seguimos aquí. Aquí algunas cosas de evaluación y equidad racial. Y yo lo voy a presentar, aunque este contenido viene de WAL, y ella seguramente podría haberlo presentado mucho mejor que yo, así que igual si estás escuchando esta grabación, discúlpame y ojalá lo hice lo mejor que pude. Bien, entonces, funciones de la evaluación. Si consideramos que la evaluación tiene como una de sus principales funciones producir conocimiento y generar insumos para tomar decisión, ¿no sería ideal que pudiéramos respaldar en datos e información que favorecieran una lectura amplia de la realidad y que contribuyeran para fomentar acciones orientadas a la equidad y raza y clase, etcétera, ¿verdad? Justo lo que vimos en el slide pasado. Entonces, la evaluación de una perspectiva antirracista, ¿verdad? Integra y ve a personas negras que se convierten en sujetos que gestionan y demandan los procesos de evaluación, ¿verdad? Enfrentar el racismo constituye un parámetro para analizar la efectividad de un proyecto social, ¿no? Que las evaluaciones producidas sean inductoras de procesos de inclusión y de reparación, ¿verdad? Entonces, todos estos procesos de MEL, que a veces suenan como muy técnicos y muy lateros, realmente cómo lo podemos usar para nuestro bien e incluso para progresar en sí, ¿verdad? Que las producciones de intelectuales negros y negras se consideren entre las referencias y enfoques adoptados dentro del MEL, incluso yo diría dentro del diseño, ¿verdad? Que las narrativas producidas por y sobre las personas negras y los territorios negros no retomen miradas de carencia y de sumisión, ¿verdad? Entonces, esta también es parte, cuando estamos hablando de las narrativas, no estamos solamente hablando del MEL, pero también de la parte del diseño del proyecto, ¿verdad? Y del storytelling mismo, ¿no es cierto? Entonces, ahí igual hace esa conexión. Luego, que la idea de equidad contenga la confrontación al racismo, ¿verdad? Entonces, que no sea solamente de equidad de una forma pasiva, pero que realmente estemos confrontando, como bien dijo Wal, estas como estructuras, ¿verdad? De opresión sistémica, ¿no es cierto? Y luego que se crean y utilicen metodologías interseccionales que consideren y evidencien la existencia de una matriz colonial moderna basada en la opresión de raza, género, orientación sexual, clase social y persona con discapacidad, ¿verdad? Entonces, también estamos trabajando con WAL para mostrarles varias opciones de metodologías que justamente contemplen eso y como les dije, como que pongan a la persona con sus interseccionalidades en el centro, ¿verdad? En el momento de diseño y también en el momento de monitorear esto, ¿no es cierto? Y luego un poquito sobre la visión de corto y largo plazo.
Walt dice, superar el racismo y permitir que las personas negras disfruten plenamente de sus derechos en un gran horizonte movilizador para las organizaciones que trabajan en la lucha contra las desigualdades raciales, pero trazar el camino hacia el cambio, identificando que pequeños cambios o resultados a corto plazo que apoyan la consecuencia de este futuro, nos ayuda a percibir, reconocer y valorar los esfuerzos de cambio emprendidos, fortaleciendo un camino práctico y teórico hacia el cambio, ¿verdad? Entonces, aquí un poco lo que les decía con MEL en general. ¿Cómo podemos ver esto no solamente en el diseño grande, en el impacto grande, pero también como a más cortos plazos, ¿verdad? O a puntos de progreso durante la implementación de nuestro proyecto y también después del lanzamiento del proyecto de storytelling, ¿verdad? Esto va a quedar mucho más integrado en el taller, en ambos talleres, ¿verdad? En el taller de diseño y también en el taller de monitoreo, evaluación y aprendizaje y obviamente el cuarto taller también. Pero aquí la idea es enfocarnos en realmente integrar distintas identidades, ¿verdad? Personas negras, personas indígenas, etcétera, y realmente confrontar estas estructuras durante el diseño y durante MEL, ¿verdad? Y durante la implementación y en todo el proyecto, ¿no? Muy bien. Por último, antes de dividirlos en grupos pequeños, quiero pensar en un poco en el impacto, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de impacto viene obviamente integrado en el diseño, viene también integrado en el MEL, ¿verdad? Pero muchas veces no contamos muy bien ese impacto, ¿no es cierto? Queda quizás en algún reporte a un donante, ¿verdad? Pero no queda ni siquiera como tan desarrollado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante contarlo? ¿No? ¿Por qué es importante contarlo, el impacto y el impacto en dos niveles? El impacto que tuvo el proyecto en corto y largo plazo, que muchas veces largo plazo es un desafío y ahora hablaremos de eso en los siguientes talleres, pero también el impacto dentro de la organización que tuvo, ¿verdad? Mientras ustedes estuvieron creando el proyecto, implementando el proyecto, ¿cuáles fueron los impactos dentro de la organización? Quizás ustedes cambiaron su forma de trabajar en conjunto o realmente se dieron cuenta a la mitad en el camino o después de que necesitan una área distinta, etc. Entonces, el impacto hacia lo externo, que es tradicionalmente lo que pensamos cuando pensamos en impacto, pero también el impacto hacia adentro, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, primero, para reflexionar en tu propio impacto y tus aprendizajes en el camino, como recién dije, eso es hacia lo interno, ¿verdad? En los proyectos y en los procesos, para compartir con otros en nuestros espacios y crear un ecosistema más unido. Es justo lo que decía Carol y Graciela al principio, ¿verdad? Y es cuando contamos sobre nuestro impacto, cuando contamos sobre los aprendizajes que tuvimos hacia adentro, estamos también fortaleciendo el ecosistema. Y como sabemos, es un ecosistema que quisiéramos ver más fortalecidos, ¿verdad? Porque no estamos en esto a solas, ¿no? Luego explicar el valor de nuestro trabajo. Y esto es particularmente importante para los donantes, ¿verdad? Esto es una oportunidad para decirles esto no solamente como el impacto que tuvimos hacia adentro, pero el impacto que tuvimos hacia afuera, ¿verdad? Y quizás incluso los impactos que estaríamos esperando todavía de ver si pasen o no, pero estas son nuestras expectativas, ¿no? Entonces es una forma muy potente de hablar no solamente como de la teoría de nuestro trabajo y por qué es importante, pero realmente mostrando los cambios que estamos generando, ¿no? Y luego, y por último, atraer más recursos de ese mismo donante, de otros donantes amigos, o si bien publicamos algo sobre nuestro impacto y nuestro trabajo, puede ser a muchos donantes en el futuro, ¿verdad? Porque eso es algo que podemos compartir con futuros donantes que estamos conociendo, ¿no? Desafíos
hay miles. Primero, no estamos acostumbrados de hacerlos. La verdad, he visto como muy pocas organizaciones realmente hablando del impacto en público, más allá de en conferencias, como que escribiéndolo, ¿verdad? Muchas veces sí pasa quizás en conferencias, en línea virtual, etcétera, en persona, pero no estamos tan acostumbrados de hacerlo de forma más sistematizada, ¿verdad? Sorpresa, sorpresa, no tenemos el tiempo y a la vez nos parece complicado, ¿verdad? Todo el concepto de quizás impacto nos, a veces sí, parece como un poco abrumador, entonces mejor no hacerlo, ¿no? Y uno que desgraciadamente hemos visto mucho, hay algunos donantes que priorizan los números, ¿verdad? Que realmente las reflexiones y los aprendizajes cualitativos, ¿verdad? Y entonces, como ellos no lo priorizan, bueno, entonces quizás nosotros no lo priorizamos tampoco. Pero es una forma muy poderosa de realmente posicionarnos. Entonces es algo que deberíamos de intentar, pues sí, mejorar y pasar un poco de tiempo haciendo, ¿no? Ok, creo que voy a tomar un poco de agua mientras Laura cambia el slide y les voy a dejar unas instrucciones para nuestro ahora trabajo en equipo, ¿verdad? Entonces, ahora viene la parte en donde yo me callo y ustedes empiezan a hablar. Los vamos a dividir en equipos de, Carol, yo creo que como mínimo 4 personas, como entre 4 y 6 personas. 3, ¿ok? 3 grupos, personas. sí. 3 grupos, perfecto. Entonces nos vamos a juntar en esos grupos y vamos a ver el mural. A ver, Laura, si quieres, dejas de compartir y yo les muestro el mural. Buenísimo. Ok. Y yo paso aquí. Ok. Lo que vamos a hacer, bueno, estamos nada más 3 grupos, ¿verdad? Tenemos 3 preguntas en estos 3 grupos. Primero vamos a enfocarnos en diseño, ¿verdad? Y las preguntas son fáciles. Son, ¿cómo lo han hecho en el pasado? ¿Qué les ha ido bien? ¿Qué no les ha ido bien? ¿Verdad? Cuando entran a sus grupos, quizás quieren tomarse como unos minutos y escribir en los post-it directo, ¿verdad? Y luego lo que queremos es que se genere una conversación sobre esto en sus grupos, ¿verdad? Entonces, primero, la primera conversación se enfoca en el diseño. Y es totalmente válido si están poniendo los mismos desafíos que nosotras recién hablamos ahora, ¿verdad? Si quieren profundizarlo aún más, para nosotras siempre es mejor porque podemos entonces mejor diseñar los siguientes talleres, ¿verdad? Luego MEL o monitoreo, evaluación y aprendizaje. De nuevo, mismas preguntas. ¿Cómo lo han hecho en el pasado o no lo han hecho? Que también es totalmente válido. ¿Qué les ha ido bien? ¿Qué no les ha ido tan bien? ¿Verdad? O cuáles han sido sus desafíos. Y luego, el último, contar sobre el impacto. ¿Han contado sobre el impacto? También es muy válido si solamente lo han hecho con los donantes en sus reportes narrativos. Está muy bien. De nuevo, mismas preguntas. ¿Cómo lo han hecho en el pasado? ¿Qué les ha ido bien y qué no? ¿Verdad? Entonces, tenemos, creo que una como media hora para esta conversación en grupo, ¿verdad? Regresamos, en vez de media hora, 25 minutos, ¿verdad? Para Sí. regresar a las 1:30, ¿no? Iba a sugerir 20 para que tengamos como 30 minutos de juntos todas, ¿puede ser? Como Sí, podemos hacer 20, 20. pero sí quiero asegurarme de que lleguen a los 3. Entonces, intentamos 20 y si necesitan más tiempo, hacemos como hasta 25. ¿Les parece? Claro. Entonces, ahora para ver sus caras, vamos a dividirlos en esos 3 grupos. Tienen entonces entre 20 y 25 minutos para responder las 3 preguntas y yo sugeriría ir componente por componente. Entonces, primero unos minutos en el diseño, pensando en el diseño, luego unos minutos en MEL, pensando en MEL, y luego por último, contando sobre el impacto, ¿verdad? Entonces, como entre 5, 7 minutos por tema. ¿Les parece? Y eso de nuevo, bueno, obviamente la conversación en sí es una sobremesa, va a ser importante para ustedes, pero también nos va a ayudar a enfocar nuestros diseños y los siguientes talleres mejor. Así que lo más detallados que pueden ser,
mejor para nosotras en sus post-its, ¿verdad? Ah, y un último detalle muy importante. Si pueden poner sus nombres en paréntesis para saber quién está diciendo qué. Nombre y organización, ¿verdad? Muy bien. Antes de entonces separarnos en nuestros grupos, ¿alguien tiene una pregunta sobre el ejercicio? ¿Todo claro? Ok. Vamos a estar yo, Laura, también Carol y Graciela flotando, también con Tania, pero cualquier cosa ahí estaremos, ¿ok? Bien. Disfruten y estamos viéndonos en poquito tiempo. Hola, hola. ¿Fue suficiente el tiempo? No. No. No, está bien. Por eso tenemos 3 talleres más, ¿verdad? 2 horas cada taller. Y sí, creo que también lo que vi, por lo menos en mi grupo, es la gran importancia de tener proyectos concretos a las cuales podemos como trabajar en conjunto, ¿verdad? Porque los proyectos van a ser muy distintos según los perfiles de sus organizaciones y el trabajo que hacen, ¿no? Ahora que estuvimos hablando con Emerson y con Vivian, o sea, son trabajos muy distintos si son como periodistas o personas que trabajan en comunicación estratégica versus cosas más de incidencia, versus si trabajan para otros o ya directamente, ¿verdad? Para los beneficiarios. Bueno, empezamos recién la conversación, pero de nuevo, por eso tenemos 3 talleres más. Lo que quiero hacer rápidamente es quiero un par de voluntarios para, como quizás 4 o 5 voluntarios, para compartirnos qué es lo que escucharon en sus equipos, ¿verdad? No solamente qué es lo que a ustedes les parece un desafío, pero cuáles son los desafíos que tuvieron en común, ¿verdad? Puede ser de diseño, puede ser de mail, puede ser de contar el impacto, pero un par de personas. A ver quién quiere compartir primero. Si no, quizás Ó, alguien de... gente, então vamos. Muy Ó, bien, muy bien. Por favor. olha, do meu grupo, como a Anca já falou, né? No meu grupo, diversas organizações, mas organizações de comunicação, né? E eu acho que as ferramentas para avaliação de projetos, acesso a ferramentas de avaliação de projetos, eu acho que foi o mais definitivo, assim, e de comum entre os projetos, né? Como valorar o trabalho que a gente faz? Como é que a gente tem acesso a novos mecanismos para gerar valor sobre as narrativas que a gente está produzindo, né? Como é que a gente mede a transformação, né? Como a gente dá conta da transformação? Como é que a gente fala sobre isso? Como é que a gente conta essa narrativa para quem está apoiando nossos projetos, né? E, por outro lado, como é que a gente... como é que eu vou falar? Vai ser um horror para a tradução. Como é que a gente cutuca ou os financiadores para que tenham uma outra visão além de números, né? Porque eu acho que essa também é um desafio. Assim como é um desafio a gente montar nossos pacotes para aquilo que a gente precisa fazer. O Emerson, por exemplo, falou assim, poxa, a Bigu também é formação, né? Ela produz a comunidade, ela gera o conteúdo, mas ela também tem uma parte educativa que a gente gostaria que fosse enfatizada também. Mas como fazer esse pacote? Como gerar esse pacote, né? Como valorar isso, né? Eu acho que
em cima dos nossos pontos em comuns, eu acho que foram mais centrados em cima desses mecanismos e dessas ferramentas, tá? Sí. Sí, el MEL o el MAPI en portugués, ¿lo dije bien? Sí, fue como un tema. Creo que también para agregar, me di cuenta que, bueno, en este perfil más como de comunicación o de periodismo, el diseño pasa muy rápido, muy en 2 segundos, ¿verdad? Y que quizás algunas otras organizaciones como Simone estaba hablando, tenemos procesos de diseño, de planeaciones estratégicas anuales, multianuales, pero quizás no tanto de los proyectos en sí, aparte de vincularlo con nuestra planificação estratégica, ¿verdad? E dá conta também da captação de recursos, né? E dá conta de como a gente talvez deixe um pouco, a gente só consegue através de ações programáticas, né? Então, a gente não consegue para a área institucional como um todo, mas ações programáticas. Então, a gente fica muito refém das ações o tempo todo. A gente quase não tem tempo para avaliar mesmo. Dá tempo de captar, né? Dá tempo de planejar, avaliar, formar e captar em cima daquilo que foi avaliado e formado. Sí, exacto, que es muy irónico, ¿verdad? Porque el MAPI te tiene que poner en una posición mejor para luego buscar más financiamiento. Pero también salió esto de que muchas veces es muy abrumador, estamos creando esquemas muy grandes porque nos están pidiendo los donantes, entonces, ¿cómo podemos crear algo que la verdad ustedes en mi grupo tienen las preguntas muy claras, las que quieren entender, la verdad. Entonces, ustedes ya lo tienen claro, quizás es como, bueno, vamos a verlo en el taller 3, pero cómo bajar eso a cosas muy simples, ¿verdad? Y pocos indicadores, ¿verdad? Ahí nos va a ayudar Laura igual, que son nuestras expertas aquí. ¿Qué más? Otros grupos, ¿qué otras cosas vieron en común con su grupo? ¿Quizás una persona más? Porfa, Paulina. Yo quedé muy impresionada con el grupo porque decían, bueno, hemos procedido de forma muy intuitiva, pero realmente tenían conocimientos súper impresionantes, que quizás medido con unos estándares así tecnocráticos súper altos, no se entiende como un conocimiento impresionante, pero yo las escuchaba y estaba maravillada, ¿no? Entonces, creo que hay el conocimiento y quizás es una cosa de, ¿no? Como de sistematizar, de crear los sistemas para eso, para ordenarlo, para reconocerlo como conocimiento. Y bueno, se habló mucho en el grupo también de valorar lo cualitativo, ¿no? Lo importante que era lo cualitativo en esta esfera en la que trabajamos nosotras, que es de narrativas. Y bueno, como el aprendizaje o el reconocimiento también identitario. Una compañera contó una historia súper impresionante de alguien que se había reconocida como una líder en parte de un proceso y que es un impacto importantísimo en la vida, en la carrera política de esa persona, pero que no había un esquema para medirlo, y si bien era como un logro y como muy impresionante el proyecto. Entonces, bueno, me adelanté a compartir, compañeras. Díganme si me... Sí, registré bien nuestra conversación. Parece que sí. Y sí, creo que en nuestro equipo también salió mucho la importancia de lo cualitativo, ¿verdad? Mucho la importancia. Entonces, vamos a traer muchos modelos y ejemplos de ahí, ¿verdad? Más de lo cualitativo en vez de solamente lo cuantitativo, ¿verdad? Laura, porfa. Yo solamente quería complementar lo que dijo Paulina, que además toda su intervención final fue muy hermosa, que realmente nos toca también un trabajo de educación con los donantes, realmente un cambio de narrativa muy importante para los donantes, para que se entienda que
los cambios que se están buscando son resultados de un proceso complejo que va despacio en un terreno que se mueve con tiempo y los números no nos ayudan. Los números pueden ser el árbol que oculta el bosque. Sí, totalmente. Y de nuevo, pasa como por metodologías, pasa por lo intuitivo. Mucho de lo que ustedes están haciendo es como, bueno, intuitivo, ya están haciendo MEL o MAPI, ¿verdad? Pero claro, es como sistematizamos eso, como decías tú, Paulina, y también cómo creamos como un sistema que luego también tiene espacio para los cambios que no esperábamos, ¿verdad? Como en este ejemplo, ¿no? Que eso es como, especialmente en cosas como de storytelling, pasa mucho eso, ¿verdad? Y es importante recolectar eso también. Súper. ¿Alguien muy rápido del otro grupo? Se vocês quiserem, posso falar um pouco do... foi bastante interessante, assim, tinha várias similaridades entre os nossos desafios, assim. Foi legal que a Clara, do Data Lab, falou que eles têm um modelo de desenho interno, que eu achei bem interessante. Eu que sou do Joio e o Trigo, que é um veículo de jornalismo, e a Jéssica da Ponte, a gente identificou que a gente não tem um modelo, né? Assim, a gente vai fazendo de acordo com as circunstâncias e também compartilhamos essa dificuldade de mensurar. Eu e a Jéssica colocamos isso, o que a gente faz, que às vezes é uma mudança de narrativa, a gente entende que a gente está contribuindo para uma conscientização ou para que um tema seja abordado de forma diferente, que um conhecimento chegue à população, e a gente não consegue quantificar isso, ou a gente não consegue provar que aquilo é uma consequência direta do nosso trabalho. E como isso é difícil, a gente, no caso do Joio, a gente até tem um formulário de impacto, mas a gente não consegue colocar esse tipo de coisa que a gente considera o impacto talvez mais valioso do nosso trabalho dentro desses parâmetros. Então, é um pouco isso que a gente estava discutindo de como, enfim, como mensurar esse tipo de impacto. Me encanta. Gracias, Mariana. Y sí, como que lograr cuantificarlo y sí, o sea, es como un desafío muy, que también lo hablamos en nosotros, o que no sea algo como directo, ¿verdad? Entonces, eso también lo vamos a seguir hablando en los siguientes talleres definitivamente. Lo que voy a hacer ahora son dos cosas. Bueno, primero, y Tania, ayúdame para que todos tengan acceso al doc, ¿verdad? Al PPT. Les voy a compartir el mismo PPT para que tengan toda la presentación de hoy, y ahí también viene las fechas, ¿verdad? Aquí de los talleres, ¿no? Aquí las fechas, aquí lo que vamos a hacer en cada taller. Y lo que les voy a mostrar ahora muy rápidamente son los próximos pasos, ¿verdad? Entonces, si les gustó lo de hoy, si piensan que podríamos seguir como trabajando juntos y aprendiendo juntos sobre tanto el diseño como MEL, como luego contar nuestro impacto, entonces el primer y único paso que tienen es inscribirse para participar en el taller, ¿verdad? Entonces, Tania, si puedes poner el link aquí, luego también les vamos a mandar un mail, ¿verdad? Con todo esto. Pero entonces, es inscribirse, ¿verdad? Es corto, sí les vamos a pedir un poco de información sobre su proyecto, ¿verdad? Sobre cómo se sienten con el diseño, el monitoreo, contar el impacto. Este es uno muy importante, es como qué perfil tienes, o más bien qué perfil tiene tu organización, ¿verdad? Obviamente qué idioma hablas, vamos a intentar agrupar lo más que se pueda. Y esta es una muy importante que se vincula con lo que Carol estaba presentando hoy. Y de esas 4 categorías, ¿cuál es la categoría que tú sientes que más te representa, verdad? Es narrative change o cambio de narrativa, diversificación de narrativa o ampliación de voces, ¿verdad?
incidencia e influencia en los tomadores de decisiones, autonomía o participación democrática, apoyo a sociedad civil. Creo que ahí tuvimos un ejemplo de mi grupo, ¿verdad? Y eso es todo, ¿verdad? Y esta pregunta es la pregunta del millón. Y es si ustedes quieren postular o no su propio proyecto, ¿verdad? Para como prestarnos su proyecto para poder trabajar con él durante los siguientes 3 talleres, ¿no? Entonces, si escogen sí, van a ver más preguntas, ¿verdad? Entonces, queremos un poco más detalles sobre su proyecto. Primero, es importante que si quieres poner tu proyecto a disposición, vamos a trabajar encima de él, usarlo como un ejemplo. Sí tienes que estar presente en los 3 talleres, entonces asegúrate de que puedas estar en los 3 talleres. Te vamos a pedir más información como cuéntanos del proyecto en sí, sube algunos documentos que describan tu proyecto, ¿verdad? Y en qué etapa se encuentra desarrollado tu proyecto. La verdad no importa, es solamente para nosotras como saberlo, ¿verdad? Como por ejemplo, Vivian, tú decías que, bueno, en diseño ya pasamos esa etapa, ahora vamos a ver como toda la parte de MEL y entonces estamos en proceso, ¿verdad? Finalizado ya es que hemos diseñado, hemos ejecutado o implementado y ya tenemos la parte de MEL ya visto. Incluso en esos casos es interesante, porque entonces podemos usarlo como una reflexión de todo ya visto y cuáles son los desafíos de MEL, ¿verdad? Que tuvimos. Entonces, no importa, pero es nada más para nosotras, ¿verdad? Saberlo. Y hay un par de otras preguntas más. Si postulan muchas personas y tenemos, no sé, 10 proyectos que quieren. Entonces, vamos a hacer una pequeña selección, pero sí, a mí me encantaría ver que ustedes quisieran postular sus proyectos. Obviamente requiere como estar en los 3 talleres y también una reunión con nosotras, con la sobremesa para prepararnos un poco, para que ustedes entiendan de qué se trata, cómo va a ser, preparar un par de preguntas y así. Pero sí sería de mucho valor, espero, ¿verdad? Espero que sea de mucho valor, que ustedes tengan ese apoyo de todas nosotras, ¿verdad? Voy a dejar de compartir y veo aquí, Tania puso tanto la PPT como también el formulario que está ahí. Si quieren postular su proyecto, también está en el formulario, nada más ponen que sí quieren postular su proyecto, ¿verdad? Y luego les aparece la segunda serie de preguntas, ¿ok? Sé que estamos a tiempo, no quiero robarles más minutos, pero ¿alguien tiene alguna pregunta o duda? ¿O Carol o Graciela me está faltando algo? Alguém tem perguntas, dúvidas? Essa é a hora. Gente, aproveite. Mariana tem uma dúvida. Sim, obrigada. O projeto que é para a gente escrever é o projeto da organização em si, digamos, institucional, ou é um projeto dentro da sua organização? Ou pode ser os 2? Un proyecto dentro de la organización, porque postular la organización es una conversación muy distinta, ¿verdad? Que quizás la deberíamos de tener en algún futuro, ¿verdad? Eso lo dejo para Iris, pero por el momento es un proyecto en particular. Sí. Súper. Bueno, queridas, si se les ocurre algo más, aquí estamos. Les vamos a mandar un mail, ¿verdad? Con Carol y con Graciela más tarde, con todos estos links y las fechas y toda la información importante. Graciela. Sim, graças, Anca. Muito obrigada. Excelente. Obrigada, pessoal, por todo mundo que participou, trocou experiências. Foi super rico ouvir vocês no grupo que eu estava, super interessante. Uma coisa que é importante dizer é que o nosso trabalho, o trabalho de formação, de discussão, né, que vai ser feito nas próximas oficinas, ele vai ser feito justamente concretizando, né, as ofertas teóricas sobre os projetos que vão ser apresentados. Então, lembrando que, se vocês quiserem postular um projeto para ele ser estudado, ele vai ser estudado por um grupo de pessoas. E aí a gente vai fazer conversa sobre o trabalho de vocês. Vocês têm que estar muito cômodas
com relação a isso. Olha, vai todo mundo olhar, vai todo mundo, de alguma forma, dar opinião, perguntar coisas, né? Então, tem que ser uma coisa que esteja confortável para vocês compartilhar com este grupo aqui. Não vai sair nada daqui para fora, não vamos publicar nada sobre isso, mas vai ser uma conversa em que mais gente vai estar lendo e opinando sobre o trabalho e fazendo perguntas. Então, é uma coisa que vocês precisam estar confortáveis. É isso. E super obrigada. Adorei a conversa, saí muito entusiasmada pensando nos próximos encontros. Acho que a gente tem um percurso aí de aprendizado e de experimentação também, e de problematização, que é uma coisa que nos interessa muito, né? Pensar como que a gente educa financiadores, o que se fala sobre isso, como que a gente aborda essa questão de sair dos números para o qualitativo, né, para o intuitivo também, como a gente pode falar sobre isso, para o não mensurável, para o que leva tempo, como que a gente trabalha essas questões como aprendizado também, como parte da nossa prática de construção de aprendizado, né? É muito legal contar com isso também na conversa com vocês. E aí estou agora celebrando a chegada do José, no colo da Carol, que veio dar um tchau para a turma da Tertúlia. Muito bem-vindo, José, faz parte dessa Tertúlia desde sempre. E agradecer a participação de todas, de todos, de todes, e aguardem o nosso e-mailzinho, fiquem de olho aí, porque vai chegar o link para a inscrição e os materiais e o vídeo também da conversa de hoje, a gente vai compartilhar, né, dessa conversa com o grupo completo, tá bom? Super obrigada, uma excelente semana para todo mundo aí pela frente. Obrigadão. Obrigada,